Hola, Gustavo, buenas noches para todos. ¿Cuáles son las sensaciones después del partido? Desde el punto de vista futbolístico, me parece que Paraguay fluyó en muchos momentos y es algo que está en fase de desarrollo quizá en este equipo. Y lo otro, obviamente, ¿qué sabes de Julito? ¿Cómo está? ¿Qué se puede saber? ¿Qué se puede decir? Ya mañana hay que viajar a Estados Unidos. Sí, buenas noches para todos. Primero lo de Julito, te respondo. En este momento fueron a hacer estudios para ver cómo estaba. Tuvo un doble traumatismo. Primero de costado, después en la cintura, que le repercutió todo en la parte del cuádriceps. Entonces se asustó y bueno, obviamente que salió. Así que estamos esperando ver la evolución que nos dicen y en función de eso veremos cómo está. Yo soy en algún punto, no sé, creo que cuando él recibe el primer impacto, que me hace seña Miguel y me hace seña él, yo le digo salí y él me dice no, está aflojando, me dice. O haber sido producto del traumatismo, ese tipo de paralíticas, el traumatismo que son así. Y después ahí nos decían que tuvo un golpe en la cintura, cuando también tuvo un golpe en la cintura, que eso le repercutió todo en la parte del cuádriceps, y ahí se sintió que se asustó porque se tiró al piso. Así que vamos a ver, vamos a esperar ahí a ver qué dicen los estudios, para que no sea nada importante y que bueno, que sea producto de un traumatismo y nada, que lo podamos tener y lo podamos recuperar. Y en cuanto al equipo, sí, yo creo que hay algunas cosas que eran las que las teníamos en el debe, que era la posición de la pelota, tratar de inicializar juego, más que nada, porque sabíamos que íbamos a tener un equipo en un bloque medio bajo, donde nos iba a desarmar y ahí es donde teníamos que tener paciencia para construir y después posiciones como para verticalizar, que eran cosas que estuvimos trabajando fundamentalmente. Como yo decía, si nosotros queremos hacer retroceder a los rivales, si no tenemos posesión de pelota y no filtramos pelota, no damos opciones de pase y no le damos amplitud al ataque, es imposible que uno pueda hacer retroceder a un rival, llámese el rival como se llame. Creo que en un momento lo hicieron bien, en otros momentos por ahí lateralizaron demasiado. Yo le decía a Marc tiene un muy buen primer pase, o Marc tiene que intentarlo. O sea, de última decía, si total puede haber problemas si nosotros nos equivocábamos esta noche en un pase, no pasaba nada. Pero a veces es como que al hecho de no arriesgar para perder la pelota, es como que prefieren darle seguridad y entonces ahí se lateraliza más el juego que lateralizar. Y otra cosa que les había pedido, que estuvimos trabajando mucho, es en las técnicas de contragolpe, porque yo considero que Paraguay tiene una velocidad cuando despega que es muy difícil de contrarrestar, pero para eso necesitamos no solamente la recuperación, sino el primer pase y la verticalidad para salir de esa recuperación en el sector opuesto donde se genera. Y creo que eso lo hicimos en muchas oportunidades. Creo que tal vez más en el primer tiempo que en el segundo, pero en el segundo tiempo fue más posicionar en el terreno el dominio y era como que Nicaragua operaba en su zona y no había espacios como para contragolpear, por eso había espacios para juntar gente por adentro o tratar de sumar gente en ofensiva y cruzar la pelota en el área. Pero creo que son las cosas que quedan en el breve, como decíamos, la idea nuestra era despedirnos con nuestra gente, con todo el Paraguay, de lo que vimos en la previa, de lo que vimos en el partido, en el post, prepararnos para lo que va a ser la Copa del Mundo y que ojalá no tengamos que Julito esté bien para poder contar con él para adelante. Próxima pregunta, ahora Gustavo, buenas noches. Caco Romero cumplió y le dio lo que esperaba en esa posición en la que le cumplió hoy. Y Mauricio, ¿es esta la posición donde cree que mayor provecho va a sacar al fútbol de Mauricio ahí detrás de la punta? Mauricio no tiene inconveniente jugar detrás de la punta o jugar por las bandas. Lo que pasa es que cuando vos jugás con todo un bloque bajo, como jugamos hoy, los espacios no los tenés, entonces necesitas la amplitud y velocidad de las bandas. Entonces nos convenía más tenerlo tal vez a Maidana o tenerlo a Caballero y tenerlo a Sosa en las bandas que tenerlo
bloque bajo, tenés que tener paciencia para mover la pelota, amplitud, para abrir el campo. Los que juegan en tres cuartos tienen que jugar perfilados para adelante, porque si juegan de espalda, cuando reciben la pelota necesitan un tiempo más, y cuando ya quieren girar, ya la línea de la espalda que ganan es una zona que se recupera. Entonces, de los jugadores que nos habían quedado en esa posición, era el más apto para manejar una pausa en ese lugar. Entonces, por eso jugó en ese lugar. Tranquilamente lo puede hacer centro derecha, tranquilamente lo puede hacer centro izquierda. Pero si nosotros, por ejemplo, he visitado Julio cuando entró, también tranquilamente él podría haber jugado como lo hicieron en Marruecos, donde Mauricio jugaba por afuera y Julio por adentro. Entonces, más que nada, porque ahí uno tiene dos jugadores que tienen esa capacidad, porque total la velocidad se la terminábamos dando con Cáceres a la espalda de él. Entonces, eso es un poquito, si se quiere, más cuestiones estratégicas que cuestiones puntuales. Y en cuanto a lo de Capu, sí, más que nada, Capu es un jugador muy inteligente para jugar. Él se ubica bien, tiene una buena lectura de juego, tiene pases filtrados que son muy buenos. Y más que nada también, yo le decía, hace tiempo que venimos trabajando con él ahí, de que si hay un momento de necesidad, nosotros tenemos que tratar de traer y montar juegos desde atrás, porque tenemos un equipo que cierra los espacios en un bloque bajo y necesitamos pases filtrados, tiene esa capacidad como para administrar la pelota. Es como si fuese un organizador de juego al lado del volante central, teniendo otro organizador de juego en la zona de tres cuartos. Entonces, como que tendrías dos organizadores de juego en ese sentido, ¿no? Lo que sí, el problema sería que también ocupa una posición en el retroceso defensivo, y entonces le quedaría de pronto el centro del campo muy amplio a Cubas. Para cubrirlo le quedarían 70 metros de cancha que sería imposible cubrirlo. Entonces, hoy por hoy hay muchos jugadores que arrancaron siendo de pronto organizadores de juego, y que el organizador de juego pasa a estar en la primera línea más que en la zona de tres cuartos. El tema es que tenga la funcionalidad de la comprensión táctica para saber cuándo tiene que cerrar un espacio, cuándo tiene que abrirlo, cuándo tiene que hacer una pausa. Él de pronto colocó pases filtrados, hizo cambios de frente. Me parece que tiene una cantidad de argumentos importantes como para manejarse en ese sector. Próxima pregunta, Néstor Beltrán, Roca Bóptimo. Profe, ¿cómo estás? El saludo también para todos. Preguntarle si usted tuvo que ver en la elección del rival de hoy, Nicaragua. Le pregunto esto puntualmente por la forma de jugar del rival de hoy, una línea de 5 atrás parecido al estilo que acostumbramos a ver a Australia sobre todo. Sí, y el mismo sistema que tiene Estados Unidos también, lógicamente, que por eso le decía, cuando le mostrábamos los movimientos de ataque o de defensa que hacía Nicaragua, que había jugado el partido con Sudáfrica, mostramos que desde la construcción, desde la disposición en el campo, tienen disposiciones similares con Estados Unidos, obviamente que los intérpretes es lo que hacen diferente. Por eso cuando preguntan qué es más importante, la táctica o el jugador, evidentemente el jugador. Después, el desafío nuestro es encontrar una estructura que contenga las capacidades para que el jugador pueda rendir en su máximo potencial. Pero sí el hecho, primero más que nada, que no era sencillo conseguir un rival que pueda venir a Paraguay, más que nada en esta fecha, cuando ya la mayoría de los equipos o están en Estados Unidos o los que no juegan a la mundial están en esa zona, cuando amistosos ya en zonas donde se va a jugar la Copa del Mundo. Entonces, cuando surgió la posibilidad, porque Nicaragua iba a jugar contra Sudáfrica y la podíamos traer aquí, teníamos una buena posibilidad de hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? De poder despedirnos ante nuestro público, de poder terminar jugando un partido amistoso aquí para prepararnos para lo que iba a ser la Copa del Mundo, y se dio en ese sentido. Entonces, la elección fue más que nada porque cambiamos si se quiere, la hoja de ruta a mitad de camino, como decía el otro día, por el tema de la fecha de la Sudamericana y Libertadores, y después, cuando teníamos las chances de poder elegir un rival y vimos que jugaba de esa manera, dijimos que vamos a ganar un rival porque nos va a quedar bien a las necesidades de lo que nosotros tenemos que buscar. Próxima pregunta, Víctor Villalba, Radio Comunidad 80M, Fútbol a la Verdad. Gustavo,
buenas noches. ¿Siente de alguna manera que ese penal convertido el aplauso del público es como un premio para Kaku por lo que hizo en estos años? Tantos viajes largos, a veces venía, no jugaba, pero siempre estaba presente en la selección. Y lo segundo que le quiero plantear, no se puede hablar de fiesta completa quizás por el tema del CISO, por esa preocupación que queda por saber su estado. Sí, yo creo que lo mismo para Gatito, ¿no? Gatito fue muy importante en toda la eliminatoria, lamentablemente no tuvo trabajo, pero también era para mí importante que estén ante su gente, que tengan la posibilidad de jugar. Y Kaku fundamentalmente, porque siempre Kaku es bien entendido, es un soldadito de la causa, él está siempre, él siempre tiene buena cara, tiene siempre buena predisposición, él tiene talento, obviamente no está porque tiene buena cara ni es un buen chico. Creo que es un chico que sumó siempre, que nos dio soluciones las veces que tuvo que entrar o que tuvo que aportar para manejar tiempo, para manejar la pelota. Recuerdo el partido que entró contra Perú, que nosotros nos faltaba claridad a la espalda de los volantes. Él empezó en la zona donde jugaba Mauricio hoy, él empezó a hacerse la pelota de ahí y de ahí la jugada de gol termina el gol de Mati Galarza. Entonces, para nosotros es un gol que nos aporta soluciones y más que nada, cuando tenés que armar la lista del mundial, también tenés que tener en cuenta la versatilidad que tienen los jugadores. Más que nada se les puede jugar en más de un puesto, porque al jugarte en más de un puesto, entonces a lo mejor si vos necesitas, en este caso, un volante de salida al lado del volante central, te puede jugar Kaku, te puede jugar hoy detrás del punta, te puede jugar por cualquiera de las dos bandas y te puede jugar en el centro del campo. Entonces es un jugador que te va ocupando un comodín en distintos lugares que en definitiva para nosotros son importantes, ¿no? En definitiva, cuando pase cualquier eventualidad de necesidad que tengamos, ahí si tenés un jugador versátil que se pueda acomodar a distintas funciones, tenés un valor agregado en ese aspecto. Próxima pregunta, Jorge Izquierdo, ABC Cardenal 50 AM. Hola, profe, buenas noches. Profe, quizás siendo un parámetro ya diferente con un partido de despedida, pero ¿cómo nota hoy día y cómo asume la decisión en cuanto al portero para el partido de debut contra Estados Unidos? Oiga, que tomó un tiempo, lo hizo bien, pero casi no tuvieron exigencia dentro del partido. Un parámetro quizás que no sé si le ayuda mucho para decidir o ya tiene decidido eso. No, yo no tengo decidido, pero sabía que el partido de hoy no iba a ser un parámetro para medir el rendimiento del equipo. Por ejemplo, sí quería verlo a Tony, en acción porque Tony no había sumado minutos últimamente, entonces de pronto los demás venían todos en competencia. Isidro había jugado el domingo, los demás habían jugado todos. Gaby Ábolos había jugado la Copa Argentina, Alex había jugado la Copa Libertadores el último partido, el último partido, o sea, venían todos en continuidad, que menos continuidad venían trayendo era Tony, entonces quería más que nada darle minutos a Tony para que tenga ese aspecto. En cuanto al arquero, o sea, tenemos sutilezas de detalles que tenemos que observar, pero por ejemplo Gastón también está en un buen nivel, Gastón tranquilamente se habría atajado hoy, pero tampoco hubiese tenido demasiada exigencia, porque cuando uno lo ve en los entrenamientos, lo ve con muy buena respuesta, de la misma manera que lo veo con muy buena respuesta de Gatito y de la misma manera que lo veo ahorrando. Obviamente que yo no soy partidario de tanto tiempo antes, ni quiero alimentar ninguna polémica, ni tanto ni nada por el estilo. Entonces yo lo que quiero es que se cierre una etapa, que era cerrar la etapa acá, cerrar la etapa de Paraguay, a partir del domingo ya empezamos a planificar todo lo que es Estados Unidos, propiamente dicho, y el debut de la Copa del Mundo, y ahí empezaremos a definir cosas. Siguiente pregunta, Gustavo Bailán, 180 AM, Radio Primera Razón. Buenas noches, profe. Por aquí. ¿Cómo está notando el rendimiento de Diego Gómez en la posición que hoy jugó? ¿No lo siento un poco incómodo, tal vez, en esa posición, en una impresión nada mía? ¿Y cuánta tranquilidad le genera el ingreso de Ramón Sosa picante, tomando mucho protagonismo, siendo la posición que puede marcar tranquilamente la diferencia? Diego jugó en el puesto de Juan Brighton, porque nosotros, más allá de que eventualmente a veces quedamos con una especie de línea de 3
punta central. Entonces Diego tiene la libertad para, porque ahí jugó la mayor parte de los partidos de eliminatorias, algunos los jugó por adentro también, en el lugar donde jugó Mati Galarza, o en el lugar donde jugó Caco, o en el lugar donde jugó David Bobadilla. Ya sabemos que lo tiene ahí. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, o sea, si tuviese la misma distribución, el partido de Estados Unidos es totalmente diferente. Estados Unidos te va a atacar con una profundidad y una velocidad que te va a estirar en la cancha. Entonces, a Diego lo va a obligar a tener desplazamientos laterales que hoy la obligación no la tenía, porque el rival no atacaba en ese aspecto. Entonces, eso hacía de que él pueda trabajar eventualmente por banda o trabajar por dentro. Pero eso es un puesto donde juega Brighton. Brighton juega de la misma manera. Juega en una línea de 4 volantes donde él juega ni es extremo ni es volante interno. Juega flotando en una posición intermedia porque tiene dar y vuelve un punta central y un segundo punta que juega detrás de él. Y perdón, lo de Ramón Sosa. Ramosito, sí. Sí, lo de Ramosito fue muy bueno, como lo de Mati Galarza me gustó mucho también. Entraron muy bien, la verdad que también la velocidad en esta clase de campeonatos es fundamental. Por eso también, por ejemplo, no se le dio a Gustavo Caballero para explotar la velocidad, porque no tenía espacio para poder hacerlo. Pero es un jugador, por ejemplo, en el partido contra Marruecos, Gustavo fue muy incisivo. Y de pronto el partido contra Grecia lo fue también, y también la diferencia fue la manera en que terminó las jugadas. Entonces, para mí, la velocidad, más que nada lo que decía en la primera pregunta de las salidas de contragolpe, yo le decía, nosotros tenemos que pasar de ser el equipo que amenaza de contragolpe a un equipo que tiene letalidad de contragolpe, que va a definir de contragolpe. Ahora, si no tenés velocidad, es muy difícil que puedas terminar transformando una recuperación de pelota en un contragolpe ofensivo que te defina. Porque si el rival, o sea, vas a ver que todas las defensas que vamos a enfrentar son todas defensas rápidas. Entonces, si vos no tenés velocidad cuando recuperás la pelota, las defensas te recuperan posiciones. Eso va a ser muy difícil que puedas quebrar a un equipo defensivamente. Entonces, tener para mí extremos de velocidad es clave, es fundamental, más que nada para nosotros, más que nada por el tipo de campeonato que es y por la velocidad que va a tener la pelota en la cancha, que va a ser mucho más rápida de lo que fue esta noche. Últimas dos consultas. Matías Lugo. Profesor, buenas noches. El fútbol, en la definición de muchos, es en su esencia un juego en equipo que puede destacar por ciertas individualidades. En ese contexto, Paraguay como equipo ya logró su clasificación, tiene una idea y se lo vio sólido. Y uno mira, mirando ya al mundial, las figuras de otros países. Lamine Yamal en España, Messi, Julián Álvarez en Brasil y así por otros países. ¿Usted a Paraguay a nivel individual cree que tiene esas figuras que pueden estar a la altura? O si es que hay una figura específica para usted que diga, este puede ser el jugador destacado por el mundial? Yo dije el otro día, cuando decíamos cuál es el reemplazante de Julio Enciso, nosotros tenemos, o sea, Julito tiene el paso de los goles de Lima, tiene la velocidad de los goles de Lima, tiene la caracterización de los goles de Lima, y tiene esa capacidad de cuando él se te perfila para adelante y te encara, es un jugador que hace daño, o sea, es un jugador que insinúa daño permanentemente. Para mí, por eso era el jugador que nosotros tenemos ahí en ese aspecto. Después, yo creo que Diego Gómez también es un volante que tiene muy buenas capacidades, me parece que es muy bueno en ese aspecto. Lo demás también es muy bueno, la doble central nuestra que tenemos es una doble central
fútbol sudamericano. Más que nada por la capacidad de las velocidades, el tipo de juego, cada vez es como que se está tratando de impedir la función física, sino el derecho de jugar, de la tenencia de pelota. Entonces, las capacidades de uno contra uno, o sea, cuando uno ve y analiza el fútbol de Europa, hacia dónde va el fútbol de Europa, es un fútbol de extremos, es un fútbol de uno contra uno, muchos jugadores con capacidad de uno contra uno. Entonces, están buscando perfiles de jugadores, por ejemplo, ustedes ven al PSG, ven a Francia, ven capacidades individuales que se asocian colectivamente, pero van al uno contra uno, permanentemente proponen situaciones de uno contra uno. Entonces ahí es donde uno dice, nosotros no tenemos tanto de esos jugadores de uno contra uno. Y eso son cosas que las tenemos que formar, son cosas que las tenemos que tratar de tener. Pues son cosas que en algún momento te van a faltar, porque vas a jugar con defensores de más de 1,90 m que son rápidos y que si vos no tenés la capacidad de repetización de gambeta o de engaño, es muy difícil ganarles. Entonces, en ese sentido, ahí donde necesitas determinados perfiles para estar bien armado en todos los sectores que tenés que tener. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que ser Paraguay con nuestra esencia, con nuestras cosas, un equipo que sea defensivamente fuerte, un equipo de jugadores que pudiera adquirir la consistencia defensiva, un equipo que tener consistencia defensiva no significa ser un equipo defensivo, sino un equipo que no cometa errores. Por ejemplo, cometimos 2 errores de sincronización del partido contra Marruecos y terminamos con 2 goles. Y esos son errores que en este nivel no los puedes cometer porque te vas del mundial. Entonces, volver a tener la consistencia defensiva, volver a tener el orden y ver si nosotros tenemos la capacidad, primero, de tenencia de pelota, porque nosotros clasificamos a la Copa del Mundo siendo los equipos que tienen tenencia de pelota de trío. Entonces, la tenencia de pelota nosotros la tenemos que implementar. La tenencia de pelota porque es lo que te obliga a retroceder a los rivales. Como yo le decía a los defensores nuestros, yo le decía, si nosotros podemos jugar 5 metros más adelante, 10 metros más adelante, como hicimos el segundo tiempo con Marruecos, cuando íbamos perdiendo 2-0, jugamos con los centrales mano a mano en la mitad de la cancha, el equipo recuperaba la pelota y tuvo chances para poder desequilibrar, achicar el marcador y hasta empatar el partido. Entonces, son construcciones que tenés que tratar de ir teniendo para fundamentalmente ir buscando las respuestas que necesitas en esa red. Entonces, a mí me parece que obviamente el jugador en ese nivel para mí es único. Última pregunta, y Roberto Cardoso, Brecha Jiménez. Profesor Gustavo, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo viste esta salida de panel, el cariño de la gente? ¿Cómo que eso frenó bastante la llegada de la selección y se hizo esperar un poquito aquí al defensor? Le decía a los chicos, ¿no? Cuando volvimos de Uruguay, que habíamos empatado 0-0 y veníamos a jugar con Brasil, había una expectativa muy linda porque estaba el estadio completo vendido y eso se había vendido el estadio en 3 días. Cuando me decían las veces anteriores que se había vendido el estadio, me parece que era una vez que había venido Argentina con Messi, que se había vendido el estadio 5 días antes. No miento, 3 días antes y este se vendió 5 días antes, así había sido al revés. Y de pronto la llegada, me acuerdo que volvíamos y que yo le decía, la gente que había era poquita cuando salimos de Ipanema para venir al estadio, pero la poca que había saludaba y de pronto mostraba las banderas con orgullo. Entonces le decía a los jugadores, fíjense que no es una cuestión de resultados, es una cuestión de actitudes. Porque la actitud que ustedes demostraron contra Uruguay es una actitud que reconfortó al hincha de Paraguay y se sintió reconocido como el equipo había peleado, la personalidad que había tenido. ¿Se acuerdan? Es un partido que podía haber ganado ese partido. Tardamos creo que 38 minutos en llegar desde Ipanema a Defensores. Ahora nos llevó 1 hora 50. 1 hora 50. Ahí eso, si lo tengo que definir, pasión, amor por la camiseta, identificación con la selección. Fue alucinante, fue increíble desde
hablábamos en la conferencia del otro día, qué maravilloso lo que puede llegar a generar el fútbol. Y la verdad que uno veía los nenes chiquititos, hasta había una hermana, una religiosa con una camiseta, le dije a Julio, fíjate, tenía la camiseta 19, que se había puesto, o sea, fíjate que te está tramitando el tema, pero digo, lo hermoso, hasta dónde llega, hasta dónde llega esa pasión bien entendida. Y más que nada, cuando estos chicos, yo lo quería, intención era porque, digo, quería que vivan esto, porque ese me parece es el tributo, porque obviamente clasificábamos, era como nos sacamos la mochila de 16 años de encima cuando jugamos con Ecuador y todo lo demás, pero después nos volvimos más a las defensores, porque ya nos fuimos para Perú y después ya nos volvimos más para acá. Y a mí me parecía como que faltaba una carta más, le faltaba una carta más al mazo, faltaba una etapa más. Y esa etapa era la etapa del tributo, Y la etapa del tributo, como siempre le digo a los jugadores, el fútbol es contagio, en su esencia es contagio. A veces el contagio viene de adentro de la cancha y va para afuera de la cancha. Y a veces el contagio viene al revés, desde afuera de la cancha, cuando las cosas uno no las puede solucionar y se traslada dentro de la cancha. Y yo le decía a los jugadores que en el arranque éramos nosotros los que teníamos que empezar a contagiar a la gente. Y hoy yo siento que es al revés. Yo siento que el contagio viene de afuera para adentro. Que nosotros estamos en ese camino de ida y vuelta, en ese puente de sintonía, de relación con la gente. Siento que se sintieron identificados con lo que la selección dio, con lo que el equipo dio, y la gente le vuelca toda esa pasión, todo ese fervor, todo ese entusiasmo, todo ese optimismo, toda esa visión de que se puede a nosotros. Y nosotros de pronto lo miramos con admiración, lo miramos con respeto, lo miramos con compromiso y lo miramos con una obligación, con esa obligación de saber de que un pueblo que padeció durante 16 años el hecho de no estar en un mundial se merece el tributo de jugadores que más allá de que erremos un pase, que nos equivoquemos, que perdamos la pelota, que dejemos la vida por esta camiseta. Y eso es esa transferencia que pude percibir a lo largo del camino desde Hispania Defensor del Chaco. Percibí todo ese amor, toda esa energía, toda esa pasión y todo ese contagio que el fútbol en su esencia también describe. Por eso, como bien lo describió Galeano, ¿no? El fútbol es la única religión que no tiene agnósticos, porque todos somos creyentes. Y hoy siento que el país es creyente en esta selección nacional. De esta manera, volvemos a la conferencia de prensa de la que hablamos después de la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias a todos.